Saludos, continuando con la exposición de placa orificio, voy a explicarles brevemente. El ejercicio de ejemplo indica un manómetro de mercurio conectado a una placa orificio, da una lectura de 95 milímetros para la deflexión al pasar por un determinado flujo de etilenglicol a 25 grados centígrados. Si el diámetro del orificio de bordes afilados es de 50 milímetros, el diámetro de la tubería es 4 pulgadas de acero de cédula 80, determine el caudal en litros por minuto de etilenglicol. El procedimiento de cálculo es que con los diámetros respectivos, tubería y orificio, calculamos la relación del diámetro del orificio sobre el diámetro de la tubería, de acuerdo con la figura 3 que les voy a mostrar a continuación. De la página del libro Mood, determinamos un valor constante inicial. Con la siguiente fórmula se calcula la velocidad inicial. Aquí les voy a mostrar. Adelante, disculpen. Aquí tengo el ejercicio ya copiado. Tengo los datos que he colocado que nos indica el ejercicio, donde tenemos que el diámetro de la tubería tenemos que ubicarlo en la siguiente tabla, donde nos habla de que la tubería es de acero de 4 pulgadas, el diámetro interior de la tubería para una tubería de 4 pulgadas es 97,2. Lo colocamos en milímetros, tenemos el diámetro del orificio que nos lo indica el ejercicio, 50 milímetros. Tenemos que el fluido es etilenglicol. Con esa información vamos a determinar con la tabla de arriba, que también es del libro Mood, aquí el etilenglicol, la gravedad específica, la densidad y la velocidad cinemática. Aquí ya tengo anotadas las fórmulas que vamos a necesitar para realizar el ejercicio, que es el caudal. El caudal es igual a la velocidad por el área es igual a 1/4 por pi por diámetro al cuadrado, donde el diámetro es el diámetro de la tubería de acero de 4 pulgadas. Tenemos que la velocidad, tenemos que calcular, está aquí, que es igual a una constante por la raíz de 2 veces la gravedad por el diferencial de presión. Tenemos que entre el peso específico del fluido multiplicado por el cociente potencia 4 del diámetro de la tubería sobre el diámetro del orificio menos 1. Aquí están las variables. Necesitamos identificar calcular el número de Reynolds. También vamos a utilizar una tabla donde vamos a poder visualizar las constantes, y con los datos que tenemos podemos empezar a ver el diferencial de presión o delta P, que viene en Pascal, que es la unidad. Esta información nos la da el ejercicio al hablarnos de que tenemos una lectura de 95 milímetros para la deflexión. Nos está hablando de que es un manómetro en U. La fórmula para obtener el diferencial de presión en un manómetro en U está dada por deflexión entre 1000 para llevarlo a metros por la diferencia de la gravedad específica del mercurio menos la gravedad específica del fluido por el peso específico del agua. Aquí tengo algunos datos de lo que ya hicimos. Aquí tengo el diferencial de presión ya calculado. Con este diferencial de presión podemos comenzar a trabajar con la velocidad, que va a ser una velocidad inicial, pero vamos a trabajar solamente ahora la parte de adentro de la raíz porque necesitamos conocer la constante. Pero tenemos otros datos que se los voy a mostrar a continuación. Que coloqué en Excel. ¿Sí? Aquí tenemos el diámetro de la tubería, el diámetro del orificio, el cociente del diámetro del orificio entre el diámetro de la tubería nos va a servir para conseguir un valor muy importante, que es una constante inicial. Esta constante viene dada por una tabla
tenemos aquí a continuación y vamos a utilizar para obtener una constante inicial, que esa constante inicial nos va a permitir también calcular el número de Reynolds y a su vez nos va a permitir conocer también la velocidad. Aquí seguimos. Ya tenemos el diferencial de presión, tenemos parte de la velocidad, tenemos lo que es igual a lo que está dentro de la raíz. ¿Qué sucede? Ahora vamos a partir de un Reynolds teórico que está acá. Ya tenemos en esta tabla que nos indica que el cociente del diámetro del orificio entre el diámetro de la tubería es 0,51, lo ubicamos en este lado, con un Reynolds teórico. ¿Por qué teórico? Porque queremos lograr que la constante se mantenga. Hacemos que corte acá y nos da una constante inicial aproximadamente de 0,602. Con esta constante inicial, entonces vamos a calcular la velocidad inicial. A continuación acá ya tenemos entonces que con una constante inicial, vamos a partir aquí de 0,602, una constante de descarga, podemos hacer la velocidad inicial. ¿Por qué inicial? Porque estamos partiendo de un Reynolds teórico y tenemos que llegar al Reynolds experimental. ¿Cómo lo vamos a lograr? Calculando acá la constante por la raíz de lo que habíamos hablado. Aquí el resultado me dio que lo que está dentro de la raíz es 1,62. Para hacerlo más sencillo, ok, entonces partimos de que tenemos una velocidad inicial de 0,602 por la raíz de 1,62. Entonces tenemos una velocidad inicial, aquí vamos a calcularlo, de 0,602 por la raíz de 1,62. Tenemos 0,77, aquí nos da el resultado. De 0,77. Con esta velocidad inicial vamos a conseguir un Reynolds experimental. Recordemos acá que la fórmula del Reynolds es velocidad por el diámetro de la tubería entre 1000 para llevarlo a metros por la viscosidad cinemática, y esa viscosidad cinemática ya la tenemos a través de la tabla. Seguimos. Con el resultado del Reynolds experimental logramos calcular una nueva constante aquí en la gráfica. Tenemos que el nuevo Reynolds experimental es 5,06 por 10 a la menos 3. Entonces, por 10 a la 3. Entonces vamos acá, tenemos un nuevo valor, cortamos aquí en el eje de las X y el nuevo valor de la constante es 0,621. Con esta constante nos permite calcular una nueva velocidad que ya está aquí. Como ya tenemos este resultado, lo que hacemos es que multiplicamos velocidad es igual a la constante que obtuvimos aquí arriba a través del nuevo Reynolds que calculamos y buscamos en la tabla por el valor de la raíz, nos da esta velocidad. Con esta velocidad podemos calcular ya el caudal. El caudal tiene la fórmula de velocidad por área, donde el área es 1/4 por pi por el diámetro al cuadrado. Este diámetro se refiere al diámetro de la tubería en milímetros. Aquí tenemos ya el área calculada. Aquí tenemos el caudal multiplicado la velocidad por el área. Aquí nos da el resultado. Aquí hicimos ya una conversión para obtenerlo en metros cúbicos por segundo, y como nos piden en el ejercicio que se multiplique por que sea en litros por minuto,
multiplicamos por 60 el factor de conversión para llevar el caudal nos da 347,84 litros por minuto. Quiere decir que el caudal que pasa por esa placa orificio en esa tubería de ese fluido etilenglicol es 347,84 litros por minuto. Aquí para finalizar vamos a encontrarnos con las conclusiones. Nuestro entorno diario se encuentra rodeado por instrumentos de medición. El uso intensivo de la ciencia de control es producto de una evolución que es consecuencia del uso difundido de las técnicas de medición y control. Su estudio intensivo ha contribuido al reconocimiento universal de sus ventajas. Se debe demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Es por lo tanto de suma importancia conocer y profundizar acerca de los elementos primarios como la placa orificio y de esta manera comprender su uso y funcionalidad. Muchas gracias, esta es toda mi exposición.